Bienvenidos a este viaje donde exploraremos una de las claves más importantes para transformar nuestras sociedades. En este video vamos a analizar por qué nuestras universidades en México y América Latina han quedado rezagadas en comparación con las mejores universidades del mundo y cómo podemos cambiar la situación implementando un modelo que ha demostrado ser exitoso en otras partes del mundo. Es el modelo que ocupan las mejores universidades. Y lamentablemente llevamos 2 siglos de atraso. 2 siglos de atraso. ¿Por qué es crucial cambiarlo? Bueno, porque si queremos que nuestra región prospere y nuestros países dejen de ser vistos como economías en desarrollo, debemos comenzar por donde más impacto se puede lograr. Esto es nuestras universidades y nuestra educación. Por años hemos intentado combatir la pobreza con diferentes estrategias, pero lamentablemente no hemos logrado mucho. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, hoy te mostraré un camino que es factible para desarrollar tu región, tu estado, tu país. Tengo la fortuna de tener la oportunidad de haber estado en Alemania por 17 años como académico. Soy neurocirujano, neurocientífico. Debe hacerse por pasos, pero al menos requerimos de 100 veces más científicos de lo que tenemos. Los estudiantes de México y en general varios países de América Latina están rezagados en comparación con sus pares internacionales. Este resultado que arrojó la última prueba PISA es un reflejo directo de la mala calidad de nuestro sistema educativo desde sus cimientos, desde sus inicios. Dentro del ranking y la calificación que le pusieron a México en la prueba PISA, México fue de los peores países, de los peores evaluados en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. De acuerdo a estos resultados, apenas 34% de los estudiantes mexicanos alcanzó el nivel mínimo en matemáticas y comprensión lectora. Realmente, gente de excelencia solamente fue el 0.4%. Aquí les muestro un ranking que se llama World University Rankings del 2024 que se hizo en cooperación con el Elsevier. Hay diferentes rankings en Internet que pueden encontrar con diferentes metodologías, pero para mí ese es el que tiene más universidades, que tiene una forma de evaluación más factible. Podemos ver que en la lista, primero, las 4 primeras universidades son de Estados Unidos, Cambridge, Harvard, MIT, etcétera. Después vienen algunas universidades del Reino Unido, viene después China con fuerza en el número 12, 14. Después entra Singapur, que se metió aquí como un país que no era desarrollado, pero que invirtió en su educación, invirtió en Producto Interno Bruto, en el desarrollo del sistema de profesores. Vemos a Japón por aquí, vemos a la Universidad de Múnich, el número 3032, que está a la par de una de Singapur. Tenemos también Suiza, Estados Unidos, Hong Kong, Estados Unidos, Reino Unido. Después tenemos la LMU de Múnich. Tenemos la Universidad de París, de Francia, Canadá, China. Vemos que cada vez más universidades de China y la Universidad de Heidelberg, que es donde yo estudié por muchos años, el número 47. Y tenemos ahora otras universidades de Canadá, de Europa, China, Japón, etcétera. Ahora, viendo hacia México, estamos que en primer lugar de México está el Tecnológico de Monterrey, al cual el gobierno mexicano, por cierto, le ha retirado recursos. En segundo lugar está la UNAM, que es la universidad que recibe más recursos en México. Y de ahí le sigue la Universidad de Sinaloa, em, la Universidad Metropolitana y entre otras. Por aquello del lugar 1500, que esto ya mucho más mediocre. Y así hay universidades incluso que ya ni siquiera entran aquí en las evaluaciones, porque son tan malas que sus indicadores ya son casi incuantificables. El problema que les escribo aquí no es un problema menor. Las universidades son realmente el motor del desarrollo económico y social de un país. Sin universidades fuertes y que tengan una alta calidad, no podemos esperar que México o cualquier país latinoamericano alcance niveles comparables a los países desarrollados. Ni siquiera puede soñar en eso, porque no sería un crecimiento sostenible. Para entender
¿Por qué estamos donde estamos? Es importante conocer un poco de historia, conocer nuestras raíces. El sistema educativo en México y en general en América Latina está ligado al legado de la Nueva España, al legado de España. En realidad, cuando México se hizo independiente, en el año 1821, tomamos los modelos establecidos de España, sin cuestionarnos. Y en ese momento en España prevalecía un sistema que era el sistema francés, o también llamado napoleónico. En ese sistema se separaba de manera absoluta la docencia de la investigación. Por aquello del año 1810 aproximadamente, se estableció un nuevo sistema en Alemania que dio una revolución completamente a la educación superior. El establecimiento del nuevo sistema alemán, llamado Humboldt, cambiaría completamente el panorama global y el mundo no sería el mismo. Repito, el sistema le llamaban Humboldtiano, o sea, de von Humboldt. La Universidad de Berlín, por ejemplo, fue fundada en 1810. Se convirtió realmente en un modelo para el resto de Europa. Y para el año de 1910, o sea, 100 años después, el modelo universitario Humboldtiano había sido adoptado ampliamente en las mejores universidades de Europa y del mundo. Los hermanos Wilhelm y Alexander von Humboldt fueron figuras clave en la historia de la educación y la ciencia. Wilhelm von Humboldt fue un filósofo y funcionario alemán, introdujo un concepto radicalmente nuevo en la educación superior, la unidad de la enseñanza con la investigación y la independencia en los temas que la universidad quería enseñar a sus alumnos. Entonces, los profesores debían ser investigadores activos, fundamentalmente, comprometidos en la creación de nuevos conceptos, nuevo conocimiento, y no solo quienes enseñaran. Es decir, se abolió el hecho de que cualquier persona podría enseñar, cualquier profesionista, ya no, sino que solamente aquel que hiciera investigación podría ser un profesor en una universidad. Concepto tan simple transformó realmente la educación superior en Europa y en el mundo. Se daba entonces además énfasis en la formación integral. Humboldt también en su filosofía promovió una educación que no solo diera conocimientos, que no se centrara en la adquisición de conocimientos técnicos, sino también en el desarrollo integral de la persona, de la personalidad, de la forma de pensar, de la forma de aprender, dando énfasis al desarrollo del pensamiento crítico y tener una comprensión mucho más profunda del mundo, mucho más integral. Por su parte, les hablaré un poco más del hermano menor, Alexander von Humboldt. Fue un destacado naturista, biólogo, explorador que tuvo una influencia muy importante en México y en América Latina. Alexander viajó por América Latina a principios del siglo XIX, realizando estudios pioneros en geografía, botánica, zoología, antropología. ¿Quién creen ustedes que descifró que una piedra redonda con jeroglíficos era el calendario azteca? ¿Quién creen ustedes que sugirió al gobierno que creara el Museo de Historia y Antropología? Bueno, entre otras sugerencias, hay una carta de él hacia el gobierno donde de manera oficial sugería la creación de diferentes eh, instituciones y que tomarían una relevancia para México. Entonces, la influencia que tuvo en México y en América Latina fue muy fuerte, inspiró intelectuales, científicos, porque eran realmente eruditos. Sin embargo, a pesar de esta conexión que existía a través del hermano mayor, la idea revolucionaria de su hermano Wilhelm, que debía tener universidades, quería tener universidades donde los docentes fueran absolutamente los científicos, no se extendió de la misma forma en América Latina. En lugar de México y otros países latinoamericanos adoptar el modelo Humboldtiano, las universidades de México y América Latina continuaron con un enfoque separado de donde decían la docencia es en las facultades y la investigación en los institutos. Para desgracia de los que tuvimos la suerte de pasar por las universidades mexicanas, pues vemos que ese sistema se ha todavía corrompido más, donde se le agrega corrupción y otros problemas. Porque hace un siglo las universidades de élite, las mejores universidades del mundo, eran las universidades de Alemania. Sin embargo, llegó el problema de la guerra y Estados Unidos tomó decisiones importantes
que hizo que hicieron que sus universidades se desarrollaran a un nivel todavía superior a las universidades alemanas. Y hasta el día de hoy, las universidades top del mundo han tomado, ellos tomaron parte de la filosofía, en gran parte de la filosofía de Humboldt y la mejoraron. Realmente, a principios del siglo XIX, las universidades estadounidenses no eran más que pequeñas escuelitas muy parecidas a lo que vemos hoy en muchas universidades en México. Esas universidades contaban con profesores mal pagados que enseñaban varias materias de forma superficial, como en México ahora. El currículum, o sea, las materias que llevaban era muy limitado y la innovación pues no existía, brillaba por su ausencia. La mayoría de los estudiantes preferían quedarse cerca de donde vivían con sus padres para ir a la universidad, a diferencia de ahora que realmente aspiran a ir a la mejor. No importaba mucho la calidad educativa en ese entonces, no había esa conciencia o no se sabía que a través de una mejor universidad se podía alcanzar algo mejor en la vida. Después de la Guerra Civil de Estados Unidos, comenzó una transformación radical en las universidades de ese país. Tres grandes ideas cambiaron realmente el rumbo de la educación superior en Estados Unidos. Las dos primeras venían del sistema de las universidades de Humboldt, de Alemania. El punto número uno era tomar más especialización. Es decir, las universidades comenzaron a especializarse y a contratar a profesores por su experiencia, expertise en áreas muy específicas. La competencia entre escuelas impulsó la innovación. Entonces, por ejemplo, John Hopkins y Cornell comenzaron a emular el modelo europeo de especialización. Se dedicaban, por ejemplo, unas a la ingeniería, otras a las ciencias biológicas y realmente muy específicamente. Se centraron en encontrar el personal académico que estaba más calificado, disponible, incluso en todo el mundo. Si trabajaban en otras universidades, les ofrecieron un mejor salario. Punto número dos, la evaluación del desempeño y la carrera de los profesores. Se introdujo un sistema de evaluación del desempeño a través de recompensas, primero dándoles un contrato por algún tiempo para que ellos demostraran, los profesores, que podían investigar e innovar. Y en la medida de sus resultados, se les puede prolongar el contrato y mejorar las condiciones de trabajo. De esta manera tenían un cierto incentivo para seguir innovando y ser de los mejores. Esto creó un círculo virtuoso, como dicen en Alemania, una espiral positiva. Las universidades entonces invertían en investigación, lo que atraía a estudiantes talentosos y además atraía más financiamiento, lo que a su vez permitía más innovación. Pero el punto clave que hizo que las universidades de Estados Unidos fueran mejores actualmente, que se desarrollaran mejor que las universidades de Alemania, es el tercer punto, que es el financiamiento privado a la innovación. A medida que las universidades se fueron consolidando y comenzaron a recibir grandes sumas de dinero, tanto el Estado como fuentes privadas, que a menudo eran realmente alumnos que salían, que hacían sus empresas y que podían también dar financiamiento a las universidades, se creó todavía una bola de nieve que fue incrementando, incrementando, incrementando. Este financiamiento permitió la construcción de laboratorios de última generación, la contratación, ahora sí, de los profesores estrella, de los mejores. Quien iba a enseñar no solamente era investigador, sino que era de los mejores investigadores del mundo. Se crearon programas académicos que atraían a los mejores estudiantes, entonces, también de todo el mundo. Con el tiempo, este enfoque llevó a que los Estados Unidos superara en números a los competidores europeos. Bueno, en el caso de Alemania, podemos decir que tiene 83 millones de habitantes, a diferencia de los 363 que tiene Estados Unidos. Por volumen, entendemos que hay una ventaja. Sin embargo, por mucho antes Alemania era el líder en ganadores de premios Nobel. Ahora Estados Unidos lo ha rebasado. Y año con año se nota el nivel científico a través del número de gente que gana premios Nobel en diferentes áreas científicas. Y ahora China viene atrás y también otros países desarrollados, como lo vieron en la lista de países con universidades top. China tiene un billón de habitantes y ha adoptado también el sistema de Humboldt. Ha aumentado su Producto Interno Bruto dedicado a la ciencia
Y finalmente, pues podemos saber que los países más competitivos a nivel global son los que más han invertido en ciencia y tecnología. Tenemos realmente evidencia de causa-efecto. Podemos decir que hay otros factores, ¿sí? Que, por ejemplo, tiene que combatirse la corrupción. Claro, 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 claro. Hay muchos otros aspectos, sin lugar a duda. Pero esa es una fórmula que ha funcionado en otros países, que sería bueno considerar cambiar la forma en la que México emplea sus políticas y sus recursos. Entonces, ¿qué podemos aprender de todos estos modelos y cómo podemos aplicar esas lecciones en México y en América Latina? Primero, el punto número uno es reconocer que la ciencia es la herramienta más poderosa que ha desarrollado el ser humano para resolver problemas, sobre todo problemas complejos. Los países que han invertido al menos el 3% el 3% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo han logrado convertirse en potencias mundiales en un lapso relativamente corto. Esos son ejemplos de éxito comprobado. Entonces México necesita seguir este camino. Si le das un problema a un científico, vendrá con la mejor respuesta posible. Le dice, por ejemplo, el presidente a su experto científico, vamos a darle apoyo a los países centroamericanos porque así reduciremos la migración. Bueno, si no tuviste la oportunidad de ir a la universidad, probablemente lo creas sin cuestionarlo. Si fuiste a la universidad donde tus maestros no eran científicos, probablemente buscarás en internet y quizá si empatizas con el presidente confirmarás solamente lo que te han dicho. Si tu formación fue realmente una formación por científicos, harás lo siguiente. Harás una búsqueda sistemática de la literatura científica que aborde esa pregunta, eliminando los posibles sesgos. Puede ser que llegues a una conclusión que incluso contradiga lo que tú pensabas. Si la evidencia no es concluyente, entonces puedes también decirlo. No es concluyente. Vamos a reformular la hipótesis, planear metodológicamente un análisis. Se puede hacer un estudio que involucre países que no se desarrollaron y países que se desarrollaron. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que ocurrió? Un análisis eliminará los sesgos y será sistemático, objetivo. Te arrojará tu resultado más real. Entonces vas a descubrir que si invierten en países de Centroamérica, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la migración, porque la migración ocurre en una curva de U invertida. En la medida que inviertes y crezca la clase media, mucha más gente va a tender a emigrar y no lo que pensaban a priori el gobierno mexicano. Solamente cuando alcanzan un nivel de riqueza de país del primer mundo es cuando vuelve a bajar de nuevo la migración. Entonces, la cantidad de migrantes, eh, para poder migrar se requiere hacer una inversión y la cantidad de migrantes que emigran es mayor en la clase media que en la clase baja, a diferencia de lo que pensamos. Ahora, si tenemos esto en mente, que la ciencia es la herramienta más poderosa para resolver problemas, entonces imagínense que en México, donde las facultades no solo enseñan, sino que también sean centros de investigación, se produce ciencia, vamos a tener gente capacitada para ocupar el método científico, vamos a tener gente con un nivel de inteligencia superior. Sería como un lugar de ensueño, un lugar donde cada profesor también sea un científico, que sea activo en su área, que crea cosas todo el tiempo, que publique, que crea patentes, formando así a las futuras generaciones en el pensamiento innovador, con un enfoque basado en la evidencia, el pensamiento crítico. Me imagino yo un México donde la creación de conocimiento y tecnología sea una prioridad, porque es un recurso que vale más que el petróleo, vale más que otros tipos de inversiones. Y donde las universidades pues estén fundamentalmente conectadas a la industria y a la necesidad de la sociedad, de los problemas sociales, de la naturaleza, de contaminación, etcétera, que le dé también soporte a la economía mexicana. Ese realmente no es un sueño imposible, porque ya hemos visto de manera continua cómo los países suben y bajan, y en qué invierten, cómo lo hacen. Es una meta alcanzable si tomamos las decisiones correctas y realizamos las inversiones que corresponden. 3% del Producto Interno Bruto requiere México invertir en educación, en ciencia y en desarrollo. Además de lo que se invierte en educación básica y de otros niveles. A partir de la universidad se podría ir mejorando el nivel de los profesores de primaria, solo a través de los científicos, solo a través de ellos es posible mejorar el nivel de los profesores, de los maestros de primaria, secundaria y bachillerato.
Para implementar el modelo Humboldtiano en México y América Latina, se debe dejar atrás el atraso de más de un siglo. Ya, debemos tomar acciones decisivas y estratégicas. Aquí hay algunas recomendaciones que deben hacerse. Punto número uno, se deben crear más puestos de profesores e investigadores. No es posible que haya una diferencia entre la cantidad de becas que se den a nivel nacional, por ejemplo, el número de gente que se manda al extranjero, que se forme, pero que no haya plazas para profesores, investigadores. Eso no. Y todos los profesores universitarios deben ser investigadores activos, con doctorados y con una trayectoria sólida en sus campos. Eso significa reformar los estatutos de las universidades. Muchos de ellos no han cambiado desde 1960 y tantos, por ejemplo, de la UNAM. Igual otras universidades tienen estatutos que no han sido actualizados a a la nueva realidad de México, a la globalización siquiera. Todos los docentes deben tener un compromiso realmente con la generación de nuevo conocimiento. Como gobierno, debes dotar a cada profesor con los recursos necesarios para que hagan investigación. Los directores de cada facultad deben ser profesores investigadores. Los rectores, todos deben ser investigadores. Los vicerrectores, todos deben ser investigadores. Si tu director no lo es, está ocupando un lugar que no le corresponde. Se deben ofrecer salarios competitivos. En países desarrollados, los profesores ganan arriba del 5% o del 1% de la sociedad, porque esperamos que el 1% de los mejores estén ahí. Es por lógica. Es de interés de todos, de interés de ricos y pobres, de cada habitante de este país. Deben estar los mejores en los puestos de profesores universitarios. Punto número dos, se debe establecer un sistema de meritocracia, a pesar de que es una palabra que no le guste al presidente actual. Las plazas académicas y mucho más las directivas deben ser ocupadas exclusivamente por los mejores. Debe estar basados en méritos y logros académicos transparentes. Punto número tres, deben fomentar la internacionalización. Primero, debemos enfocarnos en atraer a los mejores investigadores de la región, de América Latina, invitar también a profesores, investigadores de otros países desarrollados. Para eso hay que crear las condiciones adecuadas para que quieran venir. Un buen pago, buenas condiciones laborales, etcétera. Para que de esa manera también se atraiga el talento global. Estudiantes de todo el mundo. Tenemos realmente potencialmente en México la capacidad de atraer talento de América Latina. No se diga a todos aquellos mexicanos que destacan en el extranjero, que no tienen cabida ahorita en el sistema mexicano. Punto número cuatro, incentivar la vinculación la vinculación de las universidades con la industria. Las universidades deben establecer relaciones sólidas con la industria para financiar investigaciones aplicadas. Punto número 5, fomentar la innovación y el emprendimiento. Las universidades realmente deben ser nidos de innovación, nidos de emprendimiento. Deben practicar, generar empresas, generar ideas. Debe darse un clima donde se priorice que los estudiantes aprendan las habilidades que se requieren en su vida futura, prepararlos para el futuro. Generar startups basadas en investigaciones universitarias es un punto muy importante que puede ayudar a que México se convierta en un futuro en una potencia mundial y no depender ya del petróleo y otros recursos naturales que son finitos. Genéticamente hablando, no tengo la menor duda de que tenemos la capacidad. Somos luchones, peleamos, eh, somos muy trabajadores. Juntos podemos hacer esto realidad. Se requiere primero tener conciencia, poner este mensaje también en la boca en los oídos de otros, también ser coadyuvantes en la información, en qué es lo que requerimos, cuál es la fórmula, qué es lo que nos hace falta hacer, qué pasos tenemos que dar todavía, comunicarlo con los políticos. El primer paso es ser conscientes y el segundo paso es la acción. El día de hoy se puede hacer algo. El día de hoy se puede comunicar, se puede planear cómo vamos a alcanzar el desarrollo. Bueno, gracias por escucharme. Les voy a pedir que me ayuden a compartir este mensaje, este video, y que la razón nos acompañe. Gracias.